calcular las resistencias. Bien, acá nos da estos son datos que vienen de la placa del motor. Obviamente a veces no vienen todos estos datos completos, a veces vienen en los manuales estos datos, la corriente, la tensión nominal, corriente de armadura nominal, la resistencia de armadura, la velocidad, que para estos ejercicios no es necesario la velocidad. Y acá nos da una variación de tensión, ¿en dónde? En este nodo de acá. Nos dice que la variación es de 5%, generalmente es de 5, a veces cuando es de 3 calculan más resistencias, pero cuando es de 5 salen pocas resistencias. Y también nos da la relación de resistencia de excitación, ¿no? Esto sí o sí tiene que ser dado, porque tú no puedes calcular la resistencia de excitación del motor, tendrías que abrir el motor y calcular eso, y formular obviamente. Ahora, lo primero que vamos a hacer es seccionar esta parte, estas dos ramas de circuito. Vamos a aplicar lo que es Thevenin en estas dos ramas. Entonces, hay una fórmula que yo lo fui mnemotécnico esta parte. Vamos a calcular, primero voy a dibujar qué significa. Acá vamos a tener un circuito de esta manera. Acá vamos a tener una tensión V sub 1. Ahora, de esta equivalencia que vamos a hallar de estas dos ramas, vamos a poner igual una resistencia equivalente, lo vamos a denominar R1. Ahora, este nodo no hay que tocarlo, este nodo va a seguir ahí, ese delta B, X que nos han dado, tiene que seguir ahí. Y después acá esa va a estar la resistencia de 0.1 ohm. Esa no se va a tocar. Ahora, primero vamos a calcular lo que es la corriente de armadura máxima, ¿no? Acá se los voy a anotar. Primero calculamos la corriente de armadura de arranque máximo. Ahora, cuando nosotros calculamos la corriente de arranque máximo, no tomamos en cuenta que el motor está conectado. O sea, nosotros analizamos sin que el motor esté conectado. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar cuál es la tensión en este nodo. Una vez que tengamos la tensión en este nodo, tenemos que hacer un análisis de corrientes para ver cuál es la corriente que va a ingresar al motor. Y una vez que calculemos esa corriente, recién vamos a acelerar el motor. Entonces, esto va a estar ahí. Todavía no está conectado. Ahora, de esta rama igual vamos a hallar una equivalencia de estas dos. De estas dos ramas vamos a hallar otra equivalencia. Entonces, eso lo voy a colocar acá. Acá va a estar la resistencia de 0.15 ohmios. Y acá va a estar la resistencia R2. ¿No? R2 va a ser de la equivalencia de estas dos ramas. Entonces, esto va a ser R2. Y acá también va a tener su fuente B sub 2. No, acá el motor no está conectado por si acaso. Y en acá está la otra rama, ¿no? Esta la vamos a ubicar aquí, ¿no? No cambia nada, ¿no? Si lo ubicamos ahí. Y este es 0.3 y esto es 110 voltios. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos? Primero vamos a calcular el voltaje B sub 1. Entonces, el voltaje B sub 1, ¿a qué va a ser igual? Solo en este caso. El voltaje B sub 1 va a ser igual a la, en este caso es la fuente sobre su resistencia. Entonces va a ser los 120 voltios sobre los 0.2 ohm por el paralelo de estas dos resistencias. Entonces en este caso va a ser 0.2 por 30 ohmios sobre 0.2 más 30 ohmios. Y esto de acá para mí es la resistencia R1, ¿no? Es el equivalente entre estas dos resistencias, ¿no? Eso es para mí el R1, ¿no? Y este es el R1 que estoy colocando acá, ¿no? Y ahora me dictan cuánto les da B1. Y acá no se olviden, es la fuente sobre su resistencia. ¿Qué fuente es la fuente de acá? La resistencia es de la rama a la cual está alimentando esta fuente, ¿no? Porque de acá va a salir una corriente, entonces va a ser la resistencia de 0.2 ohms. Por si acaso, cuando resolvemos los circuitos están en valores reales. Aún no estamos manejando nada de valores por unidad. No se confundan con eso. ¿Y cuánto les da la resistencia? 0,20. Entonces esto lo directo por 119.20 y 0,20
20 la resistencia. Ya tenemos. Bien. Para esta rama de acá, no para estas dos ramas, ya hemos hallado su equivalencia. Ahora para esta rama de acá, lo mismo. El voltaje 2 va a ser igual a la fuente de 115 sobre su resistencia de 0.1 ohmios por el paralelo de estas dos resistencias. Entonces va a ser 20 por 0.1 sobre 20 más 0.1. Y con eso ya vamos a hallar lo que es B2. Y esto de acá para mí representa R2. No, o sea, esta parte del circuito en su examen la tienen que resolver rápido. Donde se pierde más tiempo es analizando las corrientes. También calculando las resistencias de arranque, porque algunos se confunden. No, porque ahorita lo que nos interesa de este cálculo es simplificar todo este circuito y hallar la tensión en este nodo de acá. Ya lo 14.43. 114.43. Ya, la resistencia 0.090. Ya, ahora ya tenemos esto. Ahora para estas dos ramas hacemos lo mismo. Para estas dos ramas. Vamos allá. 0,1 sería. La resistencia. 0,1. 0,1 ohm. Ahora acá igual hagan lo mismo. No, pero en acá, por si acaso, de acá ya hay dos fuentes de tensión. Tenemos la de 110 y la de 114. Ahora, les voy a explicar acá algo. En acá nosotros tenemos 110 y 114. Ahora, cuando ustedes hagan su cálculo para hallar la equivalencia entre estas dos ramas, no pueden obtener menos de 110 voltios, tampoco pueden obtener mayor a 114, o sea, no pueden hacer un cálculo menor a 110 y mayor a 114. El voltaje que van a calcular entre estas dos fuentes tiene que estar entre este intervalo. Si está entre ese intervalo, están haciendo bien. Ahora, pónganse que acá les salga 120, digamos, el equivalente de estas dos están haciendo mal. Es una forma de darse cuenta si están calculando bien o si están calculando mal. Bien, entonces, acá lo voy a dibujar rápido. Este voltaje B1 va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar. La resistencia de 1 tampoco va a cambiar, va a seguir ahí. Acá está la tensión que nos interesa calcular. Este ya lo calculamos. Y acá va a estar la resistencia de 0.1 ohmios. Y acá vamos a hallar un R3, ¿no? Que es el equivalente de estas dos ramas. Entonces, acá vamos a tener un R3, ¿no? Siempre pónganse así como un nodito, ¿no? Para que no se confundan. Y acá va a estar el voltaje B3. Ahora, ¿a qué va a ser igual el voltaje B3? Ese voltaje B3 va a ser igual como lo mismo, la fuente sobre su resistencia. Entonces, en este caso va a ser los 114.43 sobre la resistencia de 0.1 ohmios. Más, sumamos esta rama de acá, 110 sobre 0.3 ohmios. Pero en acá estas dos resistencias están en serie, entonces tenemos que sumar. En total sería 0.25, ¿no? Pero acá lo voy a colocar para que no se confunda. ¿Okay? 0.1 más 2, 0.15. ¿No? ¿Por qué? Porque esa resistencia está en serie, en L2. Ahora, de acá hayan el paralelo entre estas dos resistencias, ¿no? Que es el equivalente. No, entonces eso va a ser igual, lo vamos a buscar rápido, va a ser igual a 0.25 o 0.5, 0.3 más 0.3. Y esto de acá para mí es R3. Y ahora sí me dicen cuánto de esas piezas. Ya les he dicho, ¿no? El voltaje que van a calcular tiene que estar entre este rango, entre 110 y 114. No pueden tener más voltaje, tampoco pueden tener menos voltaje del que está entre esos dos rangos. No, y este
resistencia que no lleve 1 ya hemos calculado. 112.42. 112.42. Y la resistencia 0.14. 0.14. Listo. Hasta ahí ya tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá voy a anotar el voltaje de sub 1. Acá el voltaje de sub 1 es 119.2 voltios. Y la resistencia es de 0.2 ohms. Listo. Ya tenemos eso. Y acá está, este es el voltaje que nos interesa calcular, el voltaje en este nodo. Entonces, en acá vamos a tener, esto va a ser como una malla, ¿no? Véanlo como si fuera una malla. ¿Por qué? Porque ambos están compartiendo la misma tierra. No, esto de acá pues es una tierra, y esto de acá es una tierra. Entonces es como si fuera una malla. Y acá ya tranquilamente puedo calcular la corriente que va a circular por toda esta malla. Una corriente I. Ahora, siempre las corrientes van de mayor voltaje, no, bueno, sería de mayor potencial a menor potencial. En este caso el mayor potencial es de 119.2 y el menor potencial es de 112.42. ¿No? Y ese término igual lo van a escuchar en el segundo, ¿no? Las corrientes siempre van de mayor potencial a menor potencial. Cuando vean corrientes de falla. Bien, entonces siempre hagan eso, ¿no? Si no saben cómo elegir el sentido de su corriente, siempre elijan de mayor potencial a menor potencial. Este es el de mayor, va a ir al de menor. Ahora vamos a calcular esta corriente I1. Bueno, esa corriente I, daremos por cuál. Bien, entonces, la fuente de 119.2 voltios tiene que ser igual a la caída de tensión de estas tres resistencias, que va a ser 0.2 más 0.1 más 0.14 por la corriente I más 112.42. Ahora de acá vamos a despejar la corriente I. Entonces esa corriente I va a ser igual a los 119.2 voltios 119.2 voltios menos los 112.42 sobre la suma de estas tres resistencias, ¿no? Porque están en serie. 0.1 más 0.14. Listo. Con eso ya hemos calculado la corriente I1. ¿Cuál es el objetivo de calcular esta corriente? Bien, acá ya vamos a conocer el valor de la corriente, entonces vamos a poder hallar el voltaje que está en ese nodo. 15,41. 15,41 amperes. Listo, ya conocemos la corriente que está circulando por toda esta malla. Entonces es como si fuera una malla, ¿no? Una sola malla. Bien, ahora ya que conocemos eso, esta parte, ojo, la tensión que vamos a calcular en este nodo tiene que ser menor a los 119.2 voltios. Entonces, ahora lo vamos a calcular. 119.2 voltios va a ser igual a la caída de tensión que hay en esta resistencia, que es 0.2 por la corriente I que está circulando por esta resistencia, más la tensión delta de X, ¿no? Que yo quiero calcular. Entonces, de acá simplemente yo voy a despejar la tensión delta de X, que va a ser igual a los 119.2 voltios menos 0.2 por la corriente I que ya he calculado, ¿no? ¿Cuánto les da esta tensión? El delta Bx. 116.12. 116.12 voltios. Listo. Bien, ya he calculado la tensión que me interesa. Si se dan de cuenta, esta tensión es menor a 119, pero es mayor a 112, ¿no? Entonces está bien el cálculo que hemos hecho. Ahora, acá nos dice el enunciado, si la tensión varía en ese nodo un 5%, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si varía 5%, lo que yo hago acá es colocar un delta. ¿Se puede ver hasta acá? ¿Bien? ¿Sí?
O una, ¿qué regalo voy a hacer? Listo. Entonces vamos a calcular un delta Bx'. Y es esta tensión con la que vamos a trabajar. Y esta va a ser igual al 100 menos el 5% de la tensión que ya habíamos calculado. Entonces, como me dice el 5%, entonces acá es menos 5. Entonces, ¿cuánto les da el delta Bx? Esta delta Bx es el que hemos calculado, ¿no? Ese es el de 116.2. Tendría que disminuir. ¿Cuánto calculo? ¿Acaso acá esto lo reemplazan por 216.2? ¿Cuánto les da, chicos? Si no entienden algo o alguna parte, me avisan. Porque esta parte es repetitiva. En todos los ejercicios es repetitivo. En el motor series siempre les van a dar un circuito así. Y tienen que simplificar el circuito o hallar la tensión en el nodo que le están dando de referencia. O sea, esto lo tienen que resolver rápido en el examen, o sea, hacer un cálculo rápido. Aquí a muchos pierden mucho tiempo porque no saben cómo hallar la tensión, o se olvidan de circuitos 1, no saben cómo hallar la corriente. Como dice el ingeniero, esta parte es... ¿Cuánto? 110,31. Listo, y esto es voltios. Listo, ya hemos calculado la tensión delta Bx. Ahora, esta tensión que he calculado acá, ya no va a ser delta Bx, ahora va a ser delta Bx'. Ahora va a ser delta Bx'. Ahora yo con esta tensión que he calculado, tengo que hallar las corrientes, tengo que hallar todas las corrientes que van a ingresar a mi motor. Acá vamos a tener una corriente que va a ingresar al motor y de este lado vamos a tener otra corriente que va a ingresar al motor. Y todo eso lo tenemos que hacer con esta nueva tensión, ¿no? Con esta nueva variación. Es por eso que nos da esa variación del 5%. Tienen que hacer variar la tensión en ese nodo un 5%. Y ese es el valor, ¿no? Ahora con esta tensión es la que tenemos que trabajar. A ver. Saquen una foto o algo. Nosotros vamos a calcular acá una nueva corriente una nueva corriente I1. ¿Con qué? Con este valor de tensión, ¿no? Y esta corriente I1 va a ser la que va a circular por toda esta rama, ¿no? Va a ser la nueva corriente que estoy calculando con esa tensión, con esa variación del 5%. Entonces, esa corriente I1 va a ser igual a la fuente de 119.2. Lo estoy haciendo directo ya. Va a ser igual a la fuente de 119.2 voltios menos esta tensión que he calculado, el delta Bx', ¿no? Acá se los voy a anotar para que no se confundan. Menos el delta Bx' sobre la resistencia de 0.2 ohms. 0.2 ohms. Y con esto ya he calculado mi nueva corriente I1. Ahora, con esa corriente yo tengo que calcular la corriente que va a ingresar por acá y la corriente que va a ingresar por acá. ¿Cuánto les da ese valor? $44,45. Bien, ya hemos calculado eso. Nos vamos a guiar de este circuito. Acá está el motor, ¿no? Todavía, pero está sin conectarse, ¿no? Acá todavía el motor está sin conectarse. Entonces,
nosotros ya conocemos la corriente que va a pasar por acá, no la que va a ingresar al motor. Y de acá vamos a tener otra corriente que la voy a denominar I2. ¿No? La suma de I1 e I2 va a ser la que va a ingresar al motor. Ahora, ¿cómo hallo I2? Primero, acá me voy a dar un nodo que sea B sub Y. Tengo que calcular la tensión en este nodo B sub Y. Entonces vamos a calcular esa tensión en ese nodo B sub Y. Bien, entonces eso va a ser igual, esto lo vamos a hacer por pasos para que se entienda. Por si acaso, la tensión en este nodo B sub Y tiene que ser menor a la tensión de 119.2 voltios. Entonces va a ser 119.2, va a ser igual a la suma de estas dos resistencias, 0.2 más 0.1 por la corriente 1 que he calculado, ¿no? Esta corriente I1, esta corriente de acá, más el voltaje B sub Y. De acá despejen el voltaje B sub Y, ¿cuánto les da? El voltaje B sub Y. 105.86. 5.86. 105.86. Sí. Voltios. Listo. Bien, ya hemos calculado. Ahora, en este caso, la corriente que va a ingresar, en acá si se dan de cuenta, esta tensión es de mayor potencial, ¿no? Y esta es de menor potencial. Entonces, el sentido de la corriente es correcto, no es que yo esté escogiendo acá. Pero no se sorprendan si ven en su práctica o en el examen que esta corriente esté yendo en este sentido, ¿no? Solo trabajen con la corriente que esté ingresando al motor, porque va a haber casos donde esta tensión no va a ser menor, va a ser mayor a este valor. Entonces, pónganse que les ha salido 115, entonces por lo tanto la corriente va a ir en este sentido. Pero solo va a ingresar una corriente al motor. Tienen que trabajar con esa corriente que va a ingresar al motor. No hay esos casos que están en su práctica, van a ver algo así. Si no entienden, me escriben o me preguntan, ¿no? Para que les explique. Bien, pero este no es el caso. Ya hemos calculado el voltaje en el nodo B sub Y. Ahora vamos a calcular esta corriente I2. La corriente I2 va a ser igual al voltaje de 112. ¿Por qué 112? Porque está yendo de mayor potencial a menor potencial. Entonces va a ser 112.42 menos el voltaje B sub Y que calcular. Menos el voltaje B sub Y sobre la resistencia R3, que es 0.14. Y de acá vamos a hallar lo que es la corriente I2. ¿Cuánto les da la corriente I2? 46.86. 46.86 amperes. Listo. Bien, ahora acá yo ya voy a cerrar el motor. Acá yo ya voy a cerrar el motor. Entonces, estas dos corrientes se van a sumar. Y acá voy a tener una corriente total, por así decirlo. Y esa corriente total, esa corriente total va a ser la suma de I1 más la corriente I2. ¿Cuánto les da eso? Esta es la corriente total que va a ingresar al motor. ¿Cuánto les da eso, chicos? Es simplemente la suma de estos dos. 91,31. 91. 91. Sí. 31. Listo, esto está en amperes. Listo. Bien, entonces ya he cumplido con mi primer objetivo, que es calcular la corriente que va a ingresar al motor. Ahora, esta tensión B sub Y va a ser la tensión en bornes del motor, ¿no? Porque estas dos fuentes van a alimentar al motor. Entonces, la tensión que se va a formar en este nodo va a ser la tensión en bornes del motor. Y eso lo vamos a colocar acá. B sub Y va a ser igual a la tensión en bornes del motor. Eso lo voy a colocar acá. Es igual a la tensión en bornes del motor. ¿Por qué? Porque estas dos fuentes están alimentando a mi motor. Entonces, lo que va a ver este nodo va a ser la tensión en bornes del motor. Listo. Ahora, ya que hemos hecho esto, ya que hemos calculado la corriente que va a ingresar al motor, también hemos hallado la tensión en bornes del motor, ahora vamos a hallar
estos valores en por unidad. La tensión en bornes en por unidad. ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque en esta ecuación de acá, esta tensión está en por unidad, esta tensión está en por unidad. La corriente de armadura está en por unidad, en por unidad, en por unidad. La velocidad igual está en por unidad. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Pregunten nomás, chicos, si no se entendió algo. Bueno, este ya es circuito. Solo esta parte, ¿no? Esta parte de la clave, ¿no? Que se me dé cuenta que si le dice, si varía 5%, tienen que variar la tensión en este nodo. Una vez que varía la tensión en este nodo, tienen que hallar una nueva corriente y con esa corriente tienen que hallar la corriente que va a ingresar al motor, ¿no? En este caso, B sub Y está acá, ¿no? Y es la que va a alimentar al motor. Entonces, ahí tienen que hallar la corriente que va a ingresar al motor. En resumen, sería eso. Bien, ahora calcularemos los valores en por unidad. Eso lo voy a hacer acá. Bien, entonces vamos a tener esto, por si acaso, es para cálculo de la corriente de arranque máximo. Entonces, mi corriente de armadura de arranque máximo va a ser igual a mi corriente de armadura real. ¿Cuál es mi corriente de armadura real? Esta de acá, este valor que estoy calculando. Este valor es igual a mi corriente de armadura real, ¿no? Entonces acá se los voy a anotar, corriente de armadura real sobre mi corriente de armadura nominal. ¿Cuál es la nominal? La que me da el enunciado del motor. Entonces mi corriente de armadura nominal. Entonces esto va a ser igual. La real es 91.31 amperios, ¿no? Este es amperios. Sobre la nominal que me da el enunciado es 45 amperios, ¿no? Amperio con amperio se vuelve en por unidad, porque ambos son de la misma unidad, amperio y amperio. Entonces, esto ya va a estar en por unidad, ¿no? Entonces, la corriente de armadura de arranque máximo, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto les da este valor? 2.03. 2.03 por unidad. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos la tensión en bornes del motor en por unidad? La tensión en bornes del motor en por unidad es igual a la tensión que he calculado yo, en este caso va a ser igual a B sub Y sobre la tensión nominal que me da la placa del motor. Entonces, esta tensión que he calculado, ya la he calculado acá, es de 105.86. 105.86 sobre la tensión nominal, la que me da el motor es de 110 voltios. Voltios con voltios se vuelven por unidad. ¿Cuánto les da esa tensión? 105.86 entre 110. ¿Cuánto les da? Acá, como consejo, trabajen siempre con 4 decimales, porque ya están hablando de valores por unidad. Lo recomendable es trabajar con 4 decimales. ¿Con 4 decimales cuánto sale? 0,9623. 23, listo. Y esto ya está en por unidad. No van a haber solucionarios del ingeniero. El ingeniero trabaja con hasta 6 decimales. Pero lo recomendable es hasta con 4, porque hasta estar escribiendo los 6 se pierde tiempo o hasta se pueden confundir. Listo, entonces ya hemos hecho el primer paso, ¿no? Ya hemos calculado lo que es la corriente de armadura de arranque máximo y también hemos calculado el voltaje en bornes del motor en por unidad. Listo, este es el primer paso. Ahora tenemos que calcular la corriente de arranque mínimo, ¿no? Y para la corriente de arranque mínimo nosotros ya trabajamos con lo que es el torque, ¿no? Acá nos está dando este torque, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar con ese torque para calcular la corriente de arranque mínimo. Saquen una foto, chicos, y vamos a hacerlo. Ahora ya vamos a hacer para el cálculo de la corriente de arranque mínimo. Cálculo de la corriente de armadura
Listo. Bien, ahora, para hacer este cálculo, nosotros tenemos que simplificar todo el circuito. Todo el circuito. Ya no es necesario que viene de esta variación. Esta variación en el nodo del 5% solo es para calcular la corriente de arranque máxima. Ahora, cuando nosotros queremos calcular la corriente de arranque mínima, lo que hacemos es simplificar todo el circuito. Entonces, esto ya no nos va a importar. Esta corriente tampoco. Esta otra corriente tampoco. Ni esto. ¿No? En acá el análisis ya se lo hace estando el motor conectado. ¿No? En acá ya el motor ya va a estar conectado. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es hallar un equivalente de estas dos fuentes. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer eso? El equivalente de esas dos fuentes. Acá voy a dibujar el circuito. Ese circuito va a ser así. Acá va a estar la resistencia. Acá va a estar la tensión en bornes del motor. Y acá está el motor conectado. Y acá está con su respectivo torque. ¿Listo? Entonces, yo a esta tensión ya lo voy a llamar tensión P sub F. El ingeniero a veces lo coloca así, P sub F. Aunque eso es indistinto, ¿no? Ustedes lo pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, hayamos puesto 3, esto puede ser 4, ¿no? Pero lo voy a hacer como lo hace el ingeniero. Lo coloca P sub F. Y esto va a ser R sub F, ¿no? Es una resistencia equivalente. Bien, ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo calculamos P sub F? Lo vamos a hacer con esto, ¿no? Ya. P sub F va a ser igual a los 119 voltios sobre las dos resistencias que están en serie. Entonces va a ser 119.2 sobre estas dos resistencias, ¿no? Y estas dos resistencias me da 0.3 ohmios. Entonces va a ser 0.3 ohmios. Más 112.42. 112.42 sobre la resistencia de 0.14 ohmios por el paralelo de estas dos resistencias. Esto va a ser 0.3 por 0.4 sobre 0.3 más 0.4. Listo, y esto de acá es la resistencia de su P. Listo, ellas tenemos. Punto 75. 200. 5.77. 205. Tendría que estar entre este intervalo, 119 y 112. Una revisadita, esto es 119.2 sobre 0.3, 112.42 entre 0.14 por el paralelo de esas dos resistencias, ¿no? 0.3 por 0.14, este es 0.14, por si acaso este es 0.14 y esto de acá es 0.14 sobre 0.3 más 0.14. 114.58. Ahora sí. ¿Ves? Así se pueden dar cuenta, ¿no? En su examen. Tiene que estar en este intervalo. Hay algunos que no se dan de cuenta y trabajan con ese valor. Y al final les sale cosas. O sea, pueden hallar hasta unas 30 resistencias. ¿Cuánto? 114.58.